Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema bomba. Y cuando digo bomba, créanme, es bomba. Prepárense porque vamos a hablar de algo que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, especialmente el 1 de julio. ¿Ya tienen idea de qué es? Pues, si no, no se preocupen. Hoy vamos a sumergirnos en la noticia que impactó, la noticia que todo el mundo estaba comentando, la noticia que involucra a dos de los nombres más grandes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, la noticia del 1 de julio que impactó. Y no crean que les voy a dar largas, no. Vamos a ir directamente al grano, porque sé que están ansiosos por saber de qué se trata. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y así no se perderán de ninguna de las noticias, chismes y análisis que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like si les gusta el contenido. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Bueno, ahora sí irá al lío. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasó el 1 de julio que revolucionó el mundo de los fans de las telenovelas turcas? Pues bien, para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos, ¿quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Son dos de los actores más famosos y exitosos de Turquía, con una legión de seguidores alrededor del mundo. Ambos saltaron a la fama con la serie Erkencikus Pájaro Soñador, en español, una telenovela que fue un éxito rotundo y que los convirtió en la pareja televisiva favorita de millones. La química entre ellos, la complicidad, la forma en que se miraban, todo era perfecto. Y claro, los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. Los fans soñaban con que Can y Demet fueran pareja también fuera de la pantalla. Las redes sociales, los foros y los comentarios en cada foto o vídeo eran un hervidero de especulaciones y deseos. Se analizaba cada gesto, cada mirada, cada interacción. ¿Era amor? ¿Había algo más? La respuesta, como suele suceder en estos casos, se mantuvo en un limbo, alimentando la imaginación y la esperanza de los fans. Y es que la historia de Erkencikus no solo conquistó la pantalla chica, sino que también se extendió a la vida real, al menos en la mente de los seguidores. La trama, llena de romance, comedia y drama, relataba la historia de amor entre Kandibit, un fotógrafo aventurero interpretado por Can Yaman, y Sanemine, una joven soñadora interpretada por Demet Özdemir. La química entre ambos personajes era innegable, y esa conexión se transmitía a los espectadores, quienes anhelaban que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real. La serie, además de catapultar la carrera de ambos actores, también generó un fenómeno cultural. Las locaciones de la serie se convirtieron en destinos turísticos, la ropa que usaban los personajes se convirtió en tendencia, y las frases de la serie se replicaban en las conversaciones cotidianas. Erkencikus no solo era una telenovela, era un estilo de vida, una comunidad, un punto de encuentro para millones de personas alrededor del mundo. Los fans, en su fervor por la pareja, crearon cuentas dedicadas a Can y Demet, compartiendo fotos, vídeos, edits y fanfictions. Se organizaban encuentros virtuales para discutir los episodios, y se creaban campañas para apoyar a los actores. La devoción era tal, que cualquier interacción entre ellos, incluso la más mínima, era analizada y comentada en detalle. Y aunque hubo muchos rumores, fotos, vídeos y pistas que parecían indicar lo contrario, nunca confirmaron nada. Siempre mantuvieron una postura muy profesional, y cada uno tomó caminos diferentes en sus vidas sentimentales. Can Yaman, por su parte, fue relacionado con varias actrices y modelos, y Demet Özdemir también tuvo sus propias relaciones, manteniendo siempre una postura discreta sobre su vida personal. Pero, ¿qué pasó el 1 de julio que impactó? La noticia que corrió como la pólvora fue la confirmación del matrimonio de Demet Özdemir con Ozan Kok. Sí, la protagonista de Erkencikus se casaba, y aunque la noticia era feliz para Demet, la forma en que se relacionó con Can Yaman fue lo que verdaderamente desató la locura. Resulta que en medio de la celebración y los preparativos de la boda, muchos fans recordaron la supuesta promesa que se habrían hecho Can y Demet, supuestamente en el pasado. Se decía que si alguno de los dos se casaba, el otro iría a la boda y le desearía lo mejor.
Esta promesa, que nunca fue confirmada oficialmente, se convirtió en un mito, en un símbolo del amor y la amistad que los fans anhelaban. Y claro, la pregunta del millón era, ¿asistirá Can Yaman a la boda de Demet? La expectación era máxima. Los fans, con el corazón en un puño, esperaban ansiosamente la respuesta. ¿Cumpliría Can Yaman con la supuesta promesa? ¿Demostraría su apoyo a su ex compañera de trabajo y amiga? ¿O mantendría la distancia, dejando claro que el pasado es pasado? La respuesta fue el no. Can Yaman no asistió a la boda. Y aunque esto en principio podría parecer algo normal, no todos los excompañeros de trabajo asisten a las bodas. La reacción de los fans, las especulaciones y la forma en que se abordó la noticia en los medios turcos fue lo que realmente generó el impacto. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se volvieron tendencia mundial. Los fans debatían, analizaban cada detalle, cada gesto. ¿Por qué no fue? ¿Significaba algo? ¿Había resentimiento? ¿Estaban tristes? Las especulaciones eran infinitas. Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de comentarios, memes y teorías. Los fans se dividieron en bandos, defendiendo sus posturas y analizando cada posible motivo de la ausencia de Can Yaman. Algunos expresaron su decepción, mientras que otros defendieron su derecho a no asistir. La polarización era evidente, pero el interés y la expectación eran innegables. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de las celebridades, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Algunos medios publicaron artículos con títulos llamativos, como Can Yaman ignora la boda de Demet, o la ausencia de Can Yaman en la boda de Demet genera controversia. Y claro, esto solo alimentó la polémica y el debate. Los titulares sensacionalistas, las fotos y los vídeos de la boda, y los análisis de expertos en farándula, inundaron la prensa turca. Se especulaba sobre la posible relación entre Can Yaman y su nueva novia, y se analizaba cada detalle de la boda de Demet, buscando pistas y señales que pudieran explicar la ausencia de Can. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Por qué Can Yaman no fue a la boda? ¿Qué motivaciones pudieron haberlo llevado a tomar esa decisión? Bueno, hay varias teorías, y vamos a analizarlas. La primera, y quizás la más simple, es que Can Yaman, por la razón que sea, no pudo asistir. Ya sea por compromisos laborales, por viajes, o por cualquier otro motivo personal. Recordemos que Can Yaman actualmente tiene una carrera muy activa, tanto en Turquía como en el extranjero. Su éxito en Erkenci Kuş le abrió las puertas a una gran cantidad de proyectos, tanto en cine como en televisión. No sería descabellado pensar que tenía proyectos en ese momento que le impidieron viajar y asistir a la boda. Además, Can Yaman ha estado involucrado en proyectos internacionales, lo que implica viajes y compromisos que podrían haber coincidido con la fecha de la boda. Es posible que se encontrara en otro país filmando una película, grabando un comercial, o simplemente cumpliendo con compromisos laborales que le impedían estar presente en la ceremonia. La segunda teoría, y aquí entramos en terreno más especulativo, es que la relación entre Can y Demet, aunque en su momento fuera muy cercana y popular, podría haber evolucionado con el tiempo. Quizás con el paso de los años y con cada uno siguiendo caminos diferentes, la amistad se diluyó, y simplemente no se sentía cómodo asistiendo a la boda. Esto, claro, no significa que haya mala onda entre ellos, simplemente que la relación ya no es la misma que antes. Es natural que las relaciones cambien con el tiempo. Las personas crecen, evolucionan y sus prioridades pueden cambiar. Es posible que después del éxito de Erkenci Kuş, Can y Demet hayan tomado caminos diferentes, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. La distancia física, los nuevos amigos, las nuevas relaciones amorosas y las nuevas experiencias pueden haber contribuido a que la amistad se diluyera y a que la asistencia a la boda no fuera una prioridad. La tercera teoría, la más romántica y la que más alimenta la imaginación de los fans, es que la ausencia de Can Yaman en la boda de Demet podría ser una señal. Una señal de que de alguna manera, aún sentía algo por ella. Esta teoría obviamente es la menos probable, ya que no hay ninguna evidencia que la sustente. Y es importante recordar que cada uno tiene su vida, sus relaciones y sus decisiones, y debemos respetar eso. Esta teoría se basa en la nostalgia y el cariño que los fans sienten por la pareja televisiva. La idea de que Can Yaman, al no asistir a la boda, todavía siente algo por Demet,
alimenta la fantasía de un posible reencuentro o de un amor no correspondido. Sin embargo, esta teoría carece de fundamento, y es importante no confundir la ficción con la realidad. Finalmente, la cuarta teoría, y quizás la más realista, es que todo esto es una tormenta en un vaso de agua. Una simple ausencia en una boda que los fans magnificaron por el cariño y la nostalgia que sienten por la pareja de Erkenci-Kuş. Los medios, aprovechando el tirón mediático de Can Yaman y de Demet Özdemir, inflaron la noticia para generar más clics y atención. Los medios de comunicación, a menudo, utilizan el sensacionalismo para atraer a la audiencia. La ausencia de Can Yaman en la boda de Demet era un tema que despertaba gran interés y, por lo tanto, era una oportunidad perfecta para generar contenido y atraer a los lectores. Los titulares llamativos, las fotos exclusivas y los análisis de expertos contribuyeron a inflar la noticia y a crear una polémica que en realidad podría no existir. Independientemente de la razón por la que Can Yaman no asistió a la boda, lo cierto es que la noticia generó un gran impacto y demostró, una vez más, el poder de los fans y el cariño que sienten por esta pareja televisiva. La nostalgia por Erkenci-Kuş y el deseo de ver a Can y Demet juntos impulsaron a los fans a analizar cada detalle, a especular sobre las posibles razones de la ausencia y a convertir la noticia en un fenómeno viral. ¿Y qué fue de Demet Özdemir? Pues se casó con Oğuzhan Koç y se la vio feliz y radiante en su boda. Demostrando una vez más que cada uno tiene su camino y que las decisiones de los demás no deben afectar la felicidad personal. Demet, a pesar de la ausencia de Can Yaman, disfrutó de su día especial, rodeada de sus seres queridos y celebrando el inicio de una nueva etapa en su vida. La boda de Demet fue un evento lleno de alegría, emoción y felicidad. La actriz, vestida con un hermoso vestido de novia, irradiaba felicidad y alegría. Las fotos y los vídeos de la boda se viralizaron en las redes sociales, mostrando la belleza y la felicidad de la pareja. Oğuzhan Koç, por su parte, se mostró feliz y enamorado, y ambos disfrutaron de una ceremonia inolvidable. Así que, resumiendo, la noticia del 1 de julio que impactó fue la ausencia de Can Yaman en la boda de Demet Özdemir. Una noticia que generó un gran debate en las redes sociales, en los medios turcos y entre los fans de las telenovelas turcas. La expectación, la nostalgia y el cariño por la pareja de Erkenci-Kuş hicieron que la ausencia de Can Yaman se convirtiera en un tema de conversación global. Y ahora, amigos y amigas, vamos a hacer un breve resumen de los puntos principales que tratamos en este vídeo. Primero hablamos de la expectación que generó la boda de Demet Özdemir, y de la promesa, supuesta, que se habrían hecho con Can Yaman. Luego analizamos las posibles razones por las que Can Yaman no asistió a la boda, desde compromisos laborales hasta la simple evolución de la relación. Finalmente discutimos el impacto que tuvo la noticia en los fans y en los medios de comunicación. Además, profundizamos en el éxito de Erkenci-Kuş, en la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, y en el fenómeno cultural que generó la serie. Exploramos las diferentes teorías sobre la ausencia de Can Yaman, desde las más simples hasta las más románticas, y analizamos el papel de los medios de comunicación en la difusión de la noticia. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Quiero agradecerles a todos y a todas por quedarse hasta el final, por su apoyo y por su cariño. Pero antes de irnos, quiero recordarles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman hizo bien en no ir a la boda? ¿Creen que hay algo más detrás de su ausencia? ¿Qué teorías tienen sobre este tema? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leerlos. Compartan sus opiniones y debatamos juntos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y así, estaremos juntos en este viaje por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima, amigos. Y no se olviden de seguir disfrutando de sus telenovelas turcas favoritas.